Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios. Amigos y hermanos en Cristo Jesús, hoy los saludo muy cordialmente, con alegría, con entusiasmo, porque hoy vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? Ese tema es el que hoy vamos a iniciar. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios nos dé entendimiento y permiso para escudriñar tu palabra. Excelentísimo Padre amado, aquí estoy ante tu presencia, Señor, dándote gracias. Primero, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor. Gracias a ti, Señor, que nos da el aliento de vida, Señor. Gracias porque nos provee el alimento, Señor. Te pedimos permiso, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Para escudriñar tu palabra, para aprender cada día más de ti, Señor. Hoy vamos a estudiar un tema muy resaltante. ¿La mujer puede ser cabeza de la iglesia? Es un tema que hoy vamos a desarrollar, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? ¿Por qué la mujer no debe ser pastora? Hay un orden establecido por Dios, específicamente al orden de la creación. Dios hizo al varón y luego a la mujer, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención que el hombre representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Voluntariamente se someten a la voluntad de Dios. Y eso lo reafirma 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Entonces, ¿puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? Ahora, cuando estudiamos la palabra del Señor, nos dice que la mujer no puede ser pastora de la iglesia. Porque hay un orden constituido por Dios, en la cual la mujer no puede ser pastora de la iglesia. No puede ser pastora, no puede ser cabeza pastoral de la iglesia. Por eso hay un orden constituido por Dios. Es el orden sagrado. Es un orden de amor y de obediencia, que tenemos que obedecer ese carácter divino de Dios. Porque ¿por qué la mujer no debe ser pastora? Porque hay un orden constituido por Dios, donde el pastorado es específicamente para el varón. Para el varón. La mujer puede ser emisaria, puede llevar el mensaje, puede educar, pero no puede ser cabeza de la iglesia como pastora. Y ahí hay un orden constituido por Dios. El tema que hoy vamos a estudiar es un tema muy importante para que nosotros aprendamos más de la palabra del Señor. Y dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando uno estudia 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, pareciera que fuera como machismo por parte del hombre, pero no es así, porque lo que Dios nos está revelando a través de 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12 nos dice: porque no permito
a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y cuando lo resalta el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando en estos temas? Nos está resaltando, nos está diciendo. Por eso el estudio que hoy vamos a iniciar, ¿puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? Pero cuando estudiamos los textos bíblicos, como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, el versículo 13, y cuando estudiamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Señala, ¿qué es lo que señala? Señala significando que el papel activo de las mujeres en la iglesia primitiva y la igualdad en Cristo Jesús. Cuando estudiamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Qué significado quiere decir este versículo? Como los anteriores, señala el papel activo de las mujeres en la iglesia primitiva y la igualdad en Cristo Jesús. La mujer es emisaria, puede tomar el rol de enseñar, de enseñar la palabra, pero no es cabeza de la iglesia. La mujer puede enseñar, puede predicar como emisaria. Ese es lo que Dios le enseña a cada uno de nosotros. Por eso, la mujer no puede ser cabeza de la iglesia, porque la cabeza es la formación, es la base que es en Cristo Jesús. Y por eso que la palabra aquí cada día más, a la medida que tú escudrillas, tú desarrollas la verdad. Por eso fíjese usted, cuando estudiamos a Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y cuando Gálatas declara la unidad fundamental e igualdad de todos los creyentes en Cristo Jesús, eliminando barreras sociales, raciales y género. Entonces, aquí Dios me está hablando en una formación espiritual. Hermano, por eso, cuando estudiamos estos temas, para comprender por qué es importante escudriñar la palabra, que el hombre es cabeza de la mujer y Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. Entonces, aquí el reflejo claro, preciso, como lo indica que el liderazgo espiritual, pastorado, ancianidad en la iglesia está reservado para los hombres, reflejando un orden de creación donde el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. 1 Corintios capítulo 14, versículo 34 nos dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo explica, ve lo que nos está diciendo Pablo a través de 1 Corintios capítulo 14, versículo 34. Ve la explicación que nos dice Pablo. Por lo que Pablo sugirió preguntar en casa para no interrumpir el orden del servicio de la iglesia. Y cuando estudiamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios establece en estos versículos que nos está hablando? Nos está diciendo, Dios establece un orden funcional o de autoridad dentro de la estructura familiar y espiritual, afirmando que Cristo es la cabeza de todo hombre. El hombre, el esposo, es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Hermano, y eso es resaltante para que comprendamos lo que nos quiere decir 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos está resaltando y nos está hablando, nos está diciendo, la mujer no puede ser pastora de la iglesia, es el hombre, es el hombre. Ahora, cuando estudiamos a 1 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 9, nos dice, son usados para argumentar que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. La interpretación, ¿cómo nosotros vamos a entender lo que nos dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9? Son usados para argumentar que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. La interpretación enfatiza el orden de la creación. Hombre como cabeza. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo Jesús. Establece un principio de orden divino y autoridad funcional en la iglesia y en la familia. 1 Corintios 11:4. Todo varón que ora, profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué es lo que establece? ¿Cómo nosotros entendemos lo que nos quiere decir 1 Corintios 11:4? ¿Qué lo quiere decir Pablo con esto? Pablo establece que un hombre que ora, profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su propia cabeza a Cristo en el contexto de mantener el orden, la autoridad y las costumbres apropiadas de adoración en la iglesia primitiva. Esta instrucción aborda el respeto por el orden de la creación. El orden de la creación. Entonces, ¿qué es lo que nos está señalando aquí 1 Corintios capítulo 11, versículo 7? Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Fíjate lo que nos enseña, para que nosotros entendamos cómo es lo que Dios nos está hablando con las Sagradas Escrituras. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque así nos alimentamos del verdadero amor. Cuando nos alimentamos de la palabra, crecemos espiritualmente. Por eso que tenemos que cada día más escudriñar la palabra del Señor para alimentarnos, para crecer como lo dice su palabra. Y fíjate lo que nos enseña. ¿Qué nos enseña el orden? El orden y el decoro en la adoración, estableciendo una jerarquía basada en la creación, donde el hombre refleja la gloria de Dios y la mujer la del hombre, derivada de su origen. Cuando estudiamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 9, dice, tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por eso el varón
es primero y el varón es la cabeza del hogar, como Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos como Dios nos está hablando? Primeramente tenemos que escudriñar la palabra. Por eso la mujer no puede ser pastora. No puede ser pastora de la iglesia. No puede ser cabeza de la iglesia. La mujer no puede. La mujer puede llevar el mensaje, transmitir la palabra, transmitir el evangelio, para que muchas personas también conozcan la verdad. La mujer es emisaria, puede colaborar con la iglesia, puede ayudar en la iglesia, pero no es cabeza de la iglesia, y tampoco puede ser anciana, porque el anciano, primer anciano, segundo anciano y tercer anciano es exclusivamente para el hombre, no para la mujer. La mujer puede ser emisaria, puede ayudar en la iglesia, puede predicar, enseñar el evangelio, pero no puede ser cabeza de la iglesia. Es exclusivamente para el varón. Ahora, fíjese usted lo que nos afirma en 1 Corintios capítulo 11, versículo 9. Tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Afirma que la mujer fue criada a causa del hombre, aludiendo al relato de la creación. En Génesis capítulo 2 versículos del 18 al 23, donde Eva fue hecha como ayuda idónea para Adán. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Dios en la creación hizo primero al hombre como cabeza del hogar, como cabeza de la mujer, como cabeza. Entonces, el hombre es cabeza del hogar, como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En el versículo 12 nos dice lo siguiente: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Fíjese usted algo tan bonito como Dios lo explica en su palabra. Por eso en 1 Corintios capítulo 11 versículo 11 y el capítulo 11 versículo 12 lo reafirma y lo indica como nosotros es el orden de la creación, el orden de la formación de Dios. Ese es tan hermoso. Por eso, fíjese lo importante, todo proviene de Dios porque ambos nos necesitamos. Tanto la mujer necesita al hombre como el hombre necesita de la mujer. Entonces, pero es un orden de creación, es un orden de la formación de Dios, es un orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo es la formación en Dios. Entonces, en la formación, en la creación, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo primero el varón, segundo la hembra, pero la hembra depende del varón, porque fue hecha de la costilla del hombre, de la costilla del hombre. Entonces, aquí es donde Dios nos está hablando. Y fíjese lo que nos enseña para que nosotros comprendamos como lo dice su palabra. Por eso, en versículo 12 lo resalta y lo reafirma. Porque así como la mujer procede del varón, el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. ¿Qué enseña la interpretación y equidad entre hombres dentro del plan de Dios? Pablo subraya, Pablo explica que aunque existe un orden creativo, la mujer procede del hombre en el contexto cristiano.
ninguno es independiente de otro, pues ambos se necesitan mutuamente. En todo proviene de Dios y todo proviene de Dios. Fíjate lo importante que es resaltar como la palabra le explica. Y fíjate cuando estudiamos Efesios capítulo 5 versículo 20. Aquí Dios me está resaltando y me está diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué exhorta este versículo? ¿Cómo entendemos? En Efesios capítulo 5 versículo 20 exhorta a los cristianos a mantener una actitud constante de gratitud hacia Dios Padre por todas las circunstancias, buenas o malas, en el nombre de Jesucristo. Él es el resultado de vivir bajo el control del Espíritu Santo, cultivando la paz y la confianza en Dios en lugar de la queja. El versículo 21 me dice lo siguiente, de Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto significa que todos los cristianos deben vivir con humildad, poniendo las necesidades de los demás por encima de la suya, actuando con amor desinteresado y respeto mutuo, motivando por la reverencia a Cristo, no por temor a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Poner la necesidad de los demás por encima de las nuestras. Eso es lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. Ahora Efesios capítulo 5, versículo 22, me dice, las casadas estén sujetas a su propio marido, como el Señor instruye a las esposas cristianas respetar y apoyar el liderazgo de su esposo. ¿Quién es el líder de la casa? Es el esposo. Él es el que manda dentro de un hogar. Esto no es machismo del hombre, porque esto es una concordancia que viene de Dios desde la creación. Cuando Dios hizo al hombre como primer lugar, cuando lo hizo primero al hombre, de la costilla del hombre hace a la mujer. Esta es la concordancia de Dios, como Dios lo explica aquí en su palabra. Por lo menos lo que dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, ¿qué significa? Establece un paralelo entre el matrimonio y la relación de Cristo, Jesús, con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Jesús, así también las casadas estén a su marido en todo. Significa, establece que así como la iglesia se somete a Cristo Jesús, las esposas deben someterse voluntariamente a su esposo en todo, basándose en el amor, el respeto y la confianza. Ese es el verdadero amor, respeto, gozo, amor, basándose en la confianza, en el verdadero amor. Ahí está la armonía y el gozo de Dios. El hombre como cabeza de hogar y la mujer como la esposa. Donde hay respeto, donde hay un respeto mutuo, funciona. Pero donde no hay respeto, ¿cómo puede funcionar donde no hay respeto? Por eso Dios en el principio lo explica bien detalladamente. Ok. Entonces, cuando estudiamos Efesios capítulo 5, versículo 25, marido, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo establece
el estándar máximo del amor sacrificado, incondicional y activo, como el de Jesús, va buscando el bienestar y la santidad de su esposa por encima del mío propio. Así como Cristo ama a la iglesia, por eso es cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él es roca firme. Entonces Efesios capítulo 5 versículo 26 me dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Significa como Cristo santifica y purifica a la iglesia, su esposa, a través del lavamiento del agua con la palabra, limpiándola de pecado para presentarla santa, gloriosa y sin mancha. Y sin mancha. Fíjese usted cómo Dios nos está explicando aquí la palabra del Señor. Cuando estudiamos Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo describe este versículo? Bueno, describe el propósito final de Cristo Jesús al amar y dar su vida por la iglesia. Cuando estudiamos Efesios capítulo 5, versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si yo amo a mi mujer, yo me amo. Porque cuando yo me caso con mi esposa, pasamos a formar una sola carne, un solo cuerpo. Si yo odio a mi mujer, me odio a mí mismo. Entonces, yo tengo que amar a mi mujer para amarme a mí mismo, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, que Él es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es cabeza del hogar. Ordena, fíjese usted, ordena a su esposo a amar a su esposa con el mismo cuidado, dedicación y sacrificio con el que cuida su propio cuerpo, reflejando el amor de Cristo por la iglesia. Implica que amar a la esposa, amarse a sí mismo. Cuando estudiamos Efesios en el capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo Jesús a la iglesia. Los esposos deben amar y cuidar a sus esposas con la misma ternura y dedicación. Efesios capítulo 5, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Esta metáfora enseña que los creyentes están vitalmente conectados con Jesús, recibiendo nutrición y cuidado espiritual, similar a como un esposo cuida a su propio cuerpo. Un esposo cuida su propio cuerpo, porque si cuida su propio cuerpo, ama a su esposa, la ama con toda la fuerza de su corazón. Ahora, fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Subraya que el matrimonio es una unión permanente, prioritaria y completa, física, emocional y espiritual, en Cristo Jesús como cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este ministerio, mas yo digo esto,
respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué es lo que nos relata en Efesios 5:33? Por lo demás, cada uno de vosotros amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Que una mujer dirija la iglesia como cabeza, ¿cómo lo entendemos nosotros? Porque la palabra dice que el hombre es cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, una mujer no puede ser cabeza de la iglesia. No puede. ¿Por qué? Suele entenderse como una violación del orden establecido por Dios, donde el hombre debe ejercer el liderazgo espiritual y la enseñanza pastoral, porque Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia y el hombre es la cabeza o autoridad funcional sobre la mujer. En el hogar, en la iglesia, ¿qué papel desempeña la mujer dentro de la iglesia? La mujer es emisaria. Puede enseñar el evangelio de los tres ángeles, enseñar el evangelio eterno, para que muchas personas también conozcan la verdad de la palabra del Señor. Pero como pastora, como cabeza de la iglesia, no, es una violación a las normas establecidas por Dios. Es una flagrante violación. La mujer no puede ser pastora, ni puede ser cabeza de la iglesia. Y eso lo refleja la palabra de Dios. No soy yo, es Cristo Jesús, es Dios Todopoderoso. Y aquí lo indica. Aquí. No podemos violentar las normas de Dios, aquí establecidas. La mujer no puede ser cabeza de la iglesia. No puede ser pastora porque está violando las normas de la creación, las normas establecidas por Dios. Aquí está. Por eso, hermano, aquí Dios nos está afirmando y nos está haciendo ver. ¿Por qué? Porque el verdadero amor de Dios establecido en la formación espiritual es que la mujer no puede ser pastora y no puede ser cabeza de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque fíjese usted, aquí lo afirma 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En silencio. Ahora, fíjese usted algo importante para que nosotros entendamos, porque la palabra es clara, es puntual. ¿Puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? La mujer no puede ser cabeza de la iglesia. Eso es exclusivamente para el varón, para el hombre. Igualmente la mujer no puede ser pastora, no puede dirigir una iglesia como que si ella fuera la roca de la iglesia. Y recuerden que la roca es Cristo Jesús y el fundamento es Cristo Jesús. Ahí está la formación en la creación. Por eso no podemos violentar las normas de Dios establecidas, porque son normas de Dios. ¿Puede la mujer ser cabeza del pastorado de la iglesia? Está violentando las normas de Dios. La mujer no puede ser pastora. Y no son palabras mías, es palabra de Dios, que lo explica detalladamente en las Sagradas Escrituras. La mujer no puede ser pastora. Ahora, fíjese usted cómo Dios nos está enseñando aquí. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo
Cristo Jesús. Fíjese usted, es un orden instituido por Dios. Instituido por Dios. Es el orden. Bueno, familia, hoy estudiamos un tema muy resaltante y quería traer este estudio para que muchas personas conozcan lo que Dios ha establecido. Y lo que Dios estableció son normas de Dios, porque si las violamos, estamos cayendo en pecado. Estamos violentando las normas de Dios. Y las normas de Dios son eternas. El hombre es cabeza del hogar, como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia, como Dios es cabeza de Cristo Jesús. Es un orden. Entonces ese orden tiene que mantenerse. Bueno, familia, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso. Yo le pido a Dios que siempre los bendiga, los proteja y los cuide siempre. Por eso la palabra a mí me enseña: si me amáis, guarda mis mandamientos, como lo dice Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y cuando yo amo a Dios de todo corazón, yo guardo su palabra, obedezco su palabra, obedezco su palabra y me mantengo firme en la obediencia de su palabra. Y yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos el camino de la obediencia de la palabra del Señor. Bueno, familia, bye bye. Dios me lo bendiga, Dios me lo proteja, Dios me lo cuide siempre a cada uno de ustedes. Y que Dios derrame muchas bendiciones sobre ese pueblo maravilloso que es el pueblo de Dios. Dios me lo bendiga. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye bye. Dios me lo bendiga. Bye bye. Bienvenidos a mi canal con Víctor García. Desde El Vigía, Mérida, Venezuela, para el estudio de la palabra, un espacio para oír, meditar y vivir la palabra de Dios.